segundo mes. Un solo Y en día. un rato se hizo. Parece que la pueden ir añadiéndole cosas. Ajá. Ah, no es primera vez, pues, entonces. Ha habido varias, ¿cierto? Pero hartas veces que... Sí, claro, sí. Bueno, don Heriberto, si quiere empezamos a hablar de Cuando quieran ustedes. quién es don Heriberto. ¿Quién ha sido don Heriberto? Vea, el nombre mío es Heriberto Giraldo. Heriberto Giraldo Gacho. Yo nací en la vereda de La Chapa en marzo de 1921. Lo cierto fue que yo ajusté los 80 y ya empecé el 81. Y sí, en un hogar, éramos 10 hermanos. Mi papá se llamaba Froilano Giraldo y mi mamá Emilia Gacho. Todos eran de estirpe campesina, trabajábamos, agricultores, toda la vida. Todos eran del Carmen. Toda la vida. Mi papá fue agricultor toda la vida. Y entonces allá viví 33 años. Éramos trabajando la tierra, bregando con ganado. En un tiempo se arriaban bueyes cargando leña para las cerámicas. Y la vida de nosotros era la agricultura. Ya cuando crecí un poquitico, pues entonces ya iba a la escuela en La Chapa. Y esa escuela ya era alternada. Los muchachos eran por la mañana de las 7 a las 11. Y las muchachas de la 1 hasta las 4 o 5 de la tarde. Mediodía los unos y mediodía los otros. Y todo el tiempo, allá estuve un poco de tiempo. Después sí bajé ya de allá a ser cuarto de primaria aquí. En ese tiempo no había quinto de primaria, sino ya el que pasaba a quinto, ya eres que preparatorio para secundaria. Y entonces allá, trabajando la tierra, quedé huérfano. Mi papá murió en el año 35, en 1935. Y ya nosotros nos tuvimos que enfrentar a la vida. ¿Cuántos años tenía usted, don Heriberto, cuando huérfano? Tenía por ahí como 13, por ahí como 13 años. Sí. Y entonces ya nos enfrentamos a la vida, a trabajar de él seguido, en una cosa y otra, en todo eso. Pero fue dura la vida, muy sana, sí. Era una vida de lucha, de trabajo constante, pero una vida sana. Sin vicios, sin problemas, sin nada, todo en una calma, en una tranquilidad, sin ninguna. Salía uno de la casa o salía del pueblo para la casa a la hora que fuera, de día o de noche, a la hora que fuera. Y podía pasar uno 12, 1, 2 de la mañana por estos caminos. Y si iba uno solo, alcanzaba a ver que iba un bultico adelante o veía la lucecita, apuraba rapidito a ir a alcanzarlo, porque ya era un compañero, un amigo para uno seguir el camino. Y si lo alcanzaba a ver que venía atrás, se paraba a esperarlo. Y hoy, si lo ves que va adelante, a no alcanzarlo. Y si lo ves que viene atrás, a no dejarse alcanzar. Trabajamos la agricultura. Y en ese tiempo la agricultura aquí desde el Carmen era maíz, papa, frijol, arracacha, un poquito de alberja. Se bregaba así con ganado también, cerdos, de todo. Inclusive ese fue tiempo ya estaba muy cerca de haber llegado la papa al Carmen, porque la papa hace un poquitico más de 100 años que llegó al Carmen. La papa aquí no existía. Aquí la papa la trajo al Carmen don Gabriel Baena, un señor muy curioso, muy agricultor, era hasta peluquerito también. Y entonces ese se encargó fue el que la trajo. Y entonces hace más o menos 100 años, por ahí así, que mi papá, en vista de eso, le compró 2 cargas de semilla de papa y no tenía plata para pagarle. Y entonces la recibió y se comprometió a pagársela en trabajo. Y desde allá empezamos a sembrar, ya estamos sembrando todavía. Se sembraba el maíz, eran cultivos intercalados desde allá, desde ese tiempo. Se sembraba la papa y apenas estaba un poquito grande,
se le chuzaba maíz. Y con la papa también se sembraba muchas veces frísol o alberja. Y eran cultivos intercalados en esa forma de seguir. Y el frísol cargamanto, por ejemplo, vino aquí en el año más o menos en el 40. Logré conseguirme un poquitico de semilla, poquitica, 2 puñaditos. Y empecé a hacer el cultivo. La gente no lo conocíamos aquí. Aquí se conocía el frísol cachetón. Unos lo llaman cachetón, otros de jardín. Y había también un frísol, una revoltura que era de frísol morado, capio, amarillo, de toda una mezclita. Pero era un frísol ordinario. Y el frísol cargamanto, entonces, allá empezó. Tanto que cogí y lo sembré en la vereda de la Chapa. Y quedó un cultivo al borde del camino, porque cuando eso no había carretera, sino camino de herradura y un camino de desecho para peatones. Y quedó en todos los... un cultivo quedó al borde del camino de animales, camino de herradura. Y el otro quedó al borde de un camino de peatones. Y todo el mundo pasaba y miraba esa frisolera, y que cómo era eso, y que por qué se sembraba eso así, pero que eso no se había llegado a ver aquí. Y entonces, cuando hubo ya frisol, la gente recogía. Los unos me decían, Heriberto, allá pasé, allá por esa frisolera tuya, y allá te robé unas vainitas. El otro, yo te cogí un poquito de vainitas. El otro, me regalame un poquito. El otro, ¿qué tal? Y otros robaban, en silencio. Y se fue yendo, pues llegó el momento de que en una cosecha se me robaron un poquito de frisol cargamanto allá. Y pude irme al Carmen y andar tienda por tienda, preguntando por frisol cargamanto, y lo encontré ahí donde tiene el finado, tenía el finado Manuel Gómez, Albeiro Gómez, la tienda. En esa tienda era el finado Felipe Giraldo, y ahí había habido... hubo quien fuera y lo cogió allá y fue y se lo vendió. Y por cierto era hasta policía. Trabajaba en la Continental en el día. Y tenía los días para trabajar. Y yo allá en Continental, y entonces ahí ya iba a celar de noche. Y hizo el viajecito también, lo recogió. El poquito frío. ¿Y recuperó? Sí. Después de eso se organizó, se fue organizando los cultivos, se fue sembrando racacha, ya echando al mercado. Los cerdos aquí no llegaban a un solo cerdo a ir a Río Negro ni a Medellín. Entonces empecé a buscarle la forma de producir las camadas de cerdos. Y entonces me acuerdo que la primer camadita que llevé a Medellín fue de 14 y le puse cabeza a toda la feria de Medellín. Bueno, ganado de leche, sí, y se vendía en ese tiempo. Todo campesino tenía su montoncito de gallinas y tenía también las vaquitas, y entonces la mantequilla y los huevos, todo eso era para el mercado. Los pollos, las gallinas que iban a vender todo, y eso se iba a Río Negro, Medellín, por allá, a hacer el mercado con eso, para poderse mantener con eso. Y entonces, esa es la forma de trabajar. Otros teníamos la partidita de bueyes, otros eran bestias, y cargábamos leña para las cerámicas. Cuando eso habían varias cerámicas. Estaba aquí la cerámica nacional, la férrea del finado Floro Betancourt, la Júpiter en la Chapa, la fábrica que era el finado Eliseo Pareja, que después fue de don Joaquín Duque. A esas cerámicas se les llevaba la leña, y con la leña quemaban la loza. Y para los productos de la cerámica, pues aquí había el feldespato, que era en aquella cordillera, allá sacaban feldespato. El cuarzo lo sacaban aquí en estas quebradas cimarronas. El barro, aquí había unas vetas de barro para eso, para sacar el barro ya la arcilla, pues para preparar la loza. Entonces ya los otros elementos que necesitaban para preparar la loza eran poquitos, ya los podían traer de otras partes. Y también aquí había el material humano. Y entonces ya se trabajaba bien.
Y mucha gente entonces se albergaba a trabajar dentro de las cerámicas. Y los otros por fuera, los unos llevaban barro, los otros llevaban el cuarzo, los otros el despato, los otros aserrando madera en estas montañas para ir a hacer las cajas para empacar la losa. Otros tenían unos pajonales por ahí en las fincas y entonces iban y cortaban todo ese pasto y lo llevaban allá en cargas para ponerle a la losa para que no se quebrara. Y esa era la forma de vivir aquí. ¿Y se vendía loza? ¿Se vendía loza por todo el país? En todo el país. Ya después fue que surgió la cerámica de Caldas, Corona, y esa cerámica la fueron tecnificando, organizándola muy bien, y los de aquí tal vez se durmieron, entre ellos un buen poquito de industriales. Y la otra les cogió ventaja, porque con la tecnología de la otra tumbó los de aquí. Y ya eso se empezó exportándolos a todos los países, para una parte y otra, aquí a los países vecinos. Y claro está que también la loza la porcelana, que viene de los otros países, que viene de la China, viene del Japón, de Estados Unidos, de una parte y otra, y entra aunque sea en contrabando, y entonces ya se contrapeso la de aquí. Y se quebró la industria de acá. Vamos a parar ahí. La agricultura también. Un momentico, ¿ya está grabado? Todo. Ya. Sí. Sí, yo trabajo en la agricultura. Aquí se brega con ganado de leche y se cultiva. Toda la vida he sido agricultor. Y toda la vida siempre se ha bregado también con el ganado. Ahora se ordeña un poquito de vacas ahí, se despacha la leche para colanda y están los trabajadores aquí para cultivar lo que se siembra: papa, maíz, brízula, percache, alberja, de todo. Y a eso me dedico. Anteriormente, sí, ya le revolvía yo las cosas estas. Inclusive estuve dedicado un tiempo bastante a la comunidad. A mí me tocó contribuir con la fundación de la Junta Central Coordinadora de Acción Comunal y organizar la acción comunal en todo el municipio. Cuando la entregué, con 42 juntas de acción comunal. Se hizo una cantidad de obras en esos 7 años que dirigí la acción comunal. Construimos 10 escuelas en distintas veredas. No fui yo, fue toda la comunidad. En otras veredas se levantaron 1 o 2 aulas. En otras se le hicieron un poco de reparaciones. Se construyeron 76 kilómetros de banca de carretera veredal. Se le dio inicio a la organización del hospital, al colegio de varones, al Fray Julio Tobón. Y eso fue trabajando en todos los campos, todo lo que se fuera. Y se hizo una gran labor, se construyeron un poco de puentes en el municipio. Se impulsó la agricultura en una y en otra forma. Se hizo de todo. Y entonces, después ya entregué la acción comunal y me dediqué ya, especialmente ya a la agricultura. Yo no dejaba de trabajarla, pero entonces el tiempo mío quedaba muy embargado. Yo no alcanzaba sino a estar momenticos en lo mío y la mayor parte del tiempo para dedicarlo a todas las veredas. Y tenía que sacar una semana para ir a la vereda de Santo Domingo, otra para la de Santa Rita, para ir a la Esperanza, a todas partes. Pero bueno, se impulsó y se hizo un poco de cosas. Yo estuve inclusive en el Consejo Municipal, fui presidente del Consejo varias veces. Se hizo también mucha labor allá en todo eso. Sí, se ha trabajado por todos los medios. Y la agricultura ya. Y claro está que ya uno también estaba bastante acabado, ya no es capaz uno de hacer todo lo que hacía en el otro tiempo. Pero entonces hay que seguir hasta donde se pueda. Otra cosa que les pensaba contar era esto, la forma de vida anterior. En el tiempo atrás, el 98% del personal del pueblo, de las personas, eran descalzos. Todo el mundo descalzo. Solamente un poquito de mujeres.
pero eran muchas las que salían a pie limpio. Señoras y señoritas y de todo eso. Y para ir a la iglesia tenía que ser de una mantillita puesta, o las mujeres un mantel, las muchachas un mantico, o las señoras, otras con un pañoloncito, pero con la cabeza descubierta nadie podía entrar a la iglesia. En la iglesia había una separación, todavía una división. En la nave del centro se hacían los hombres y en las dos naves laterales se hacían las mujeres. Y eso no era para revolverse. Y las misas no había sino una a las 5 de la mañana, otra a las 7 y otra a las 9. Nada más. Eso eran todas las misas que había en el pueblo. La gente salía desde las veredas y había gente que se levantaba para alcanzar a venir aquí temprano al pueblo, hasta a las 9, desde las 2 de la mañana caminando. Desde la vereda de Quebraona, de Agualinda, de esto, de por allá, o de La Linda, perdón. Desde allá tenían que venir y tenían que madrugarse. Pero mucha gente tenía que levantarse y salir de noche, caminar y caminar harto rato de noche para después poder llegar a tiempo. Todos descalzos, y si venían, traían lo que traían de allá de mercadito para vender, lo vendían, iban y oían su misa, compraban el mercadito y volteaban otra vez. Y esto era un desfile, esta era la hora de estar en un desfile, toda la gente. Pero no se veía el camino vacío un solo minuto. 4 o 6 personas, 2, 3, dele, un desfile. Todos para las casas. En el pueblo se quedaba muy poquitica gente. El pueblo era pequeñito. Como cantinas de diversión o lugares de esos, no estaba sino donde el que llamamos de Pablos Gómez, en ese tiempo que lo manejaba Teodoro Pérez. La otra que llamamos que la cantina de Chiche, que era donde está la terraza que va en toda la esquina y para salir a la plaza. 2. Y la del Pinao Manuel Montoya, allá en la esquina para salir para Río Negro. 3. Eso al principio. Después fueron aumentando. Heladerías, por ahí en el 50. Tal vez empezó como la primera heladería, que fue el salón comercial que lo puso Joaquín Gómez, que quería, que una heladería, un saloncito mixto, que pudieran entrar también las damas. Pero en ese tiempo una dama ni forastera ni de aquí al pueblo entraba, eso eran cantinas para tomar trago. Y entonces allá no entraba, tanto que si de pronto hacían un baile por ahí en la plaza, así eso, o bailaban en las cantinas a los hombres ellos mismos. Bueno, las señoras eran con las damas, pues las señoras, con el vestido hasta aquí. Las señoritas hasta aquí, que cubriendo la pantorrilla. Las mangas hasta aquí, hasta el borde del puño. Bien encotaditas, bien organizaditas. Esa es la forma de vestir. Todos bien vestidos. Sencillos. Los hombres todos de ruano. Y había un cuelcito, unos poquiticos. Casi se podían contar en los dedos de las manos los hombres que se pusieron zapatos. Tanto que de pronto yo me puse a ver en ese tiempo y algunos, para no ir del todo a ponerse en el zapato, se ponían unos alpargates de cabucha y salían unos domingos a la plaza con los alpargates de cabucha. Y después, a los poquitos días, ya se ponían el zapato. Distinto todo. El mercado, la gran mayoría de la comida era chocolate, sancocho, mazamorra, arepas y friso. Frutas, pues había mucha granadilla, mucha guayaba, y todo eso se comíamos de todo eso, y eso nos defendíamos. Y entonces había el ganado de leche para ayudar a la alimentación. Para hacer de comer,
No habían estos molinos de maíz para moler el maíz. De eso no existía. Tenían que moler las señoras, moler el maíz para hacer las arepas y la mazamorra y los buñuelos y todo lo que fuera en una piedra coja y con una piedra mediana en las manos. Y ahí molían el maíz y molían todo eso. Para hacer de comer en ollas de barro. De pronto habían unas ollas de cobre, pero no existía el aluminio, ni tampoco había plástico en ese tiempo, nada de eso. Y entonces había que, era de meternos con eso. Energía, tampoco. Aquí había una plantica viejita, allá al otro lado de la quebrada, y la prendían, y era tan poquita la fuerza que estaba uno parado en la plaza, por decir, en la parte aquí de arriba, y cuando veía venir por la calle, que el alumbradito quedaba en la calle, y veía uno cuando iba, donde iba la tonga prendiendo, prendía aquí y se iba, y podía uno ver y contar los bombillos, cuántos bombillos habían en la calle, prendiéndose. Muy poquitita fuerza, no había, para calefacción no había nada. La plancha, los fogones. Todo era a base de leña. Aquí no había tampoco de esto que pudiera decir uno carbón mineral. No había nada de eso. Entonces era leña. Y entonces se levantaba, y me recuerdo que yo estaba pequeñito cuando nos hacía levantar mi papá de noche, seguramente por ahí 3, 4 de la mañana. No había reloj, el reloj era el gallo. Y el gallo era el que tenía que cantar, y de acuerdo como cantara el gallo que cantaba, y al principio de la noche era con un tono muy distinto. Y apenas iba avanzando, desde medianoche para adelante, ya iba cambiando el tono. Y entonces cuando ya se iba acercando el día, el tono del canto del gallo, entonces ya marcaba distinto. Y ahí mismo mi papá, bueno muchachos, huya, a prender candela y a hacer desayuno. Se iba uno para la cocina y había, primero los fogones los construían una tapia ancha, así. Y entonces en esa tapia clavaban unas piedras, por decir algo, 1, 2 y 3. Y entonces en ese medio de esas 3 piedras montaba uno una olla. Y entonces las ponían a cierta distancia para una olla pequeña, un puestecito más pequeño, para otra más grande y todo eso. Y se levantaba uno, y entonces era costumbre en ese tiempo enterrar, lo que llamamos enterrar. Y era que el rescoldo de la ceniza del día, con brasas y de todo, entonces eso estaba prendido, iba uno y cogía unos pedacitos de palo secos y los metía ya entre ese cenicero y lo cubría con las brasitas y con el rescoldo, y eso se prendía ya. Y por la mañana cuando llegaba uno madrugado, destapaba esa ceniza y encontraba 1 o 2 brasitas larguitas, las partía en trocitos y hacía el montoncito, lo recogía y ya le ponía frasquitas y cositas, y enseguida leñita menuda, y ahí mismo a prender candela y alzar una olla con agua, una olla de barro, a esperar que hirviera eso, desayunar de noche y ya salir a recoger bueyes para irse a arriar uno, o con el asadón ya a ir a trabajar y todavía oscuro. O si el trabajo era lejos de la casa, salir de noche, avanzar el camino antes de que amaneciera. Pero era duro, hasta que después ya llegaron los molinos. Ya el maíz para las arepas ya no tenían que molerlo en la máquina. Y entonces para hacer la mazamorra, pues ya la hacían en la piedra, o había un pilón para pilar el maíz. Primero la vajilla, eran totumas de palo, totumas, platos de palo y cucharas de palo, y con eso se comía. También había otra cuchara así, muy mala, se oxidaba,
y otras que eran de cobre y se manchaban la cosa más fea. Y entonces se usaba mucho la cuchara de palo. Y aquí mismo las fabricaban. La dormida era la mayoría de la gente toda durmiendo en estera. Y las casas, ya sí, había mucha casa, así de tapia y de teja, porque en el principio las casas clavaba un poco de palos o de helechos, unos árboles que llamamos de lecho, unos helechos que son de árbol, y entonces daba mucha resistencia para podrirse. Entonces clavamos de eso y en eso se montaba la casita y se organizaba. Después ya se hizo el bareque. Para entejar era con paja. Harta casa que había de paja. El techo era paja. Después más adelante ya cogieron y entonces cortaban madera gruesa en trozos y la rajaban. Tenía una cuña especial de hierro para coger y rajar eso y sacar tajadas de madera de estilla, en estillas, pero como tablitas, y con eso se cubrían las casas. Después más otros ya montaban las casas, eran sobre soleras. Para estas montañas miles y miles de casas se levantaron en paja, en soleras y en bareque y de todo eso se acabó, se fue al suelo. Y la teja, pues entonces aquí aprendieron a fabricarla y entonces ya aquí fabricaban la teja para entejar aquí y ya no tenían que traerla de ninguna parte. Porque la teja fue posteriormente que se trajo la teja de Medellín, del Valle, de una parte y otra, pero aquí primero la fabricaban aquí. Habían los tejarios. Y sí, la gente le iba buscando a defenderse. Y la gente iba entrando a esas montañas a trabajar. Y ellos mismos iban abriendo esas tierras y construían, el mismo campesino construía su casita y todo eso, y eche para adelante. Abriendo los caminos, organizando todo. La época fue dura, dura. La agricultura. Aquí no había mercado de agricultura en otro tiempo. Había que llevarlo todo a Río Negro y Medellín. Y tanto que estuvimos llevando toda la papa, el maíz, el frijol, todo lo que produciéramos aquí a venderlo en Río Negro. Hasta que, les digo yo que afortunadamente, un consejo en Río Negro municipal adoptó por subir todas las tarifas, que hasta el que llevara una gallina al mercado tenía que pagar impuestos por llevar. Todo el que llevara un bultico, por pequeño que fuera, tenía que pagar impuestos. Y entonces en Río Negro subieron todos esos impuestos carísimos. Y entonces todos nos rebotamos y nos opusimos. Y entonces fuimos organizando mercado. Aquí organizamos en La Unión, en Tronchón también, y en todos los pueblos se fue organizando el mercado. Y ahí lo vemos ya que en el Carmen hay mercado propio, en Marinilla también, en La Unión, en todo. Y dejamos de ir a Río Negro. Y entonces a Río Negro pues se le quebró un hueso con eso, porque tenía la feria también y tampoco se le volvió a llevar ganado. Y entonces Marinilla abrió las puertas y bien plan, señores, aquí estamos nosotros. Y entonces se siguió llevando el ganado a Marinilla. Y entonces ya la otra agricultura se vendió, vendiéndola aquí. Y ya Río Negro le fue muy mal con esa subida de los impuestos. ¿Qué van a contar? Don Heriberto, Espera un momento. Todas eran de tapia, hay de adobe no había nada. No. Y rara era la casa que de pronto le hubieran puesto un poquito baldosa. Todos lo que más se acostumbraba era que fuera de piso, de tierra o enladrillada. Un ladrillo que lo fabricaban aquí mismo. Y enladrillaban las piezas y los corredores. Y entonces eso se daba para un plaguero en ese tiempo. Y entonces esas casas se llenaban de pulga, de nigua. Las gentes nos llenamos de carangas y de piojos, de cuanto se quieran. Y no había un solo insecticida para uno defenderse.
con que matar una plaga de nada, ninguna cosa. Y entonces fue muy difícil el asunto, porque no había insecticidas, y entonces tenían que buscar cualquier clase de insecticida por ahí de plantas, a ver si de dónde se mataba. Recuerdo que mi mamá cogía y hervía agua y les echaba todos esos bordos de las paredes por todas partes, para ver a ver qué podía matar, sí, para matar la plaga. La ropa la tenían que hervir, era sumamente contaminosa la plaga del piojo y la caranca y la pulga, pero sobre todo esas otras dos plagas. Y entonces eso era el plaguero más horrible, se le llenaban a uno todos los dedos de los pies. Muchas veces de noche, en la noche cuando uno está durmiendo, se le entraban por entre las uñas. Había gente que se les llenaba los codos de niguas, las rodillas, hasta en las nalgas algunos también. El plaguero más tremendo. Recuerdo que hasta los profesores tenían que quitarse los zapatos y irse a la escuela a pie limpio, porque las niguas no los dejaban. Y no era desaseo, era que no había con qué matar. Por muy aseada que fuera la persona y se trabajara, la plaga la encontraba. Para las enfermedades, difícil todo eso. Teníamos que ser, la mayoría de las enfermedades, y eso era a base de bebidas, de plantas, para uno defenderse. A los chiquitos, muera y muera, pequeñitos, chiquitos, niños chiquitos, por causa de las lombrices. El sarampión, la varicela, la viruela, todas esas plagas, todo eso era atacando por parejo. Las gripas, pues claro está que eso sí, ¿cuándo se acabará? Vale más de 3.000 gripas, que es lo que hay en el mundo. 3.600, ¿cuántas son? Las clases de gripas que hay en el mundo, y la que le da uno queda inmunizado contra esa, pero llega otra y llega la otra y sigue dando la vuelta. Bueno, ¿qué más les dijera yo? Hablar de la iglesia, ¿qué pasó? ¿Qué la tumbó? Hágale. Ya. Vea, primero la iglesia que había aquí en el Carmen, a mí no me tocó conocerla. Era de paja, donde está la frisolera hoy. Ahí era la iglesia. Era una capilla de paja. Y inclusive que cuando mi mamá estaba joven, a ella le tocó cargar piedra de la quebrada en convite los domingos, que bajaban de las fincas al pueblo. Hacían convites hombres y mujeres a ir a la quebrada, cimarronas, a ir a cargar piedra para sacar bases para levantar la iglesia, la viejita, la que se cayó. Y un día cualquiera hubo un terremoto, por ahí cosa de las 8 de la mañana. Y se estremecía esa tierra y temblaba. Y ese temblor, ese sismo venía de aquella parte de allá, del sur del país. Iba para abajo. Yo estaba aquí abajo ordeñando unas vacas, cuando siente uno el rumbido, lo siente cuando vienes de lejos. Cuando es muy fuerte, siente uno ese rumbido que va llegando y pasa y apenas llega donde uno empieza a moverse la tierra, a sacudirse. No, es decir, si no fuera por las consecuencias, es muy bonito. Es muy bonito ver moverse la tierra, con esa facilidad y esa suavidad que se mueve sin ninguna dificultad. Pero las consecuencias son las graves, que se viene con los edificios y cae, tumba las casas y hace daños y de todo eso. Pero eso es hermoso, cuando se va moviendo la tierra, moviéndose para allá y para acá, con esa suavidad, es decir, es como si no pesara nada. Y ver esta inmensidad y con esa facilidad que se mueve. Y entonces, ese mismo día que se cayó la iglesia de aquí, se cayó también la de Sonsón, a la misma hora, en el mismo terremoto. Y se fue todo eso al suelo, y se fueron un poco de casas al suelo, y siempre fue mucha la gente que se evaporrió, se mató. Sí, hubo daños. Ya inclusive que la iglesia, en vista del peligro en que quedó, ya se tomó la decisión de que había que demolerla para volver a reconstruirla de nuevo. Y entonces ya se empezó la demolición.
Recuerdo que yo estaba en aquel ese morro de allá donde van esas cuerdas de la torre. Y nos llevaron el almuerzo, estábamos trabajando allá. Y estando, pero ya fue otro día. Y estando allá, sentados, es que almorzando, mirando allá para la iglesia, había un poco de señores allá demoliendo los muros de la iglesia. Hasta le dije a los compañeros, señores, que en un momento de estos un temblor de tierra y esa gente que está demoliendo la iglesia allá, ¿qué se pusiera a hacer? Pero ni porque hubiera sido profeta. En ese instante que yo digo eso, cuando ahí mismo empieza de él. Y teníamos un surqueado de papa ya sembrados los hilos y apenas se veían venir esos hilos, ir y venir con esa suavidad. Está bonito. Sí, pero las consecuencias, no es que yo vaya a decir que es que eso es bueno. Es bonito ver eso, pero las consecuencias son fatales. Después otro día cualquiera estaba yo en misa a las 10 de la mañana cuando otro temblor. Y ya, pero en ese todavía no había pasado el que había tumbado la iglesia. Todavía la iglesia estaba buena. Y entonces, tanto que cuando empezó a temblar, me acordé del finado Teodulio Rendón, el papá de Delmira Rendón, de Orlando Rendón, que estuvo allá reparando eso por allá en la iglesia, y le pregunté, Teodulio, ¿qué tal está esa construcción de la iglesia, ese armazón? Y dijo, ¿qué tal? Dijo, no me explico de dónde sacó tanta inteligencia esa gente atrás para hacer esa clase de armazón. Dijo, eso no se cae ni de aposta. Pero la iglesia sí se iba a caer, si el temblor no la tumba. Porque recuerdo que un señor, José Arroyave, que vino de Armenia, se casó con Josefina Zuluaga, una hija de un Víctor Zuluaga, y me decía alguna vez, tenga en cuenta, Heriberto, él era oficial, tenga en cuenta que la madera que se reviste con cemento, toda se pudre, se carboniza. Cuando el padre Monseñor Ramón Arcila se puso a reparar la iglesia, y como para ponerla pues más bonita, organizarla un poquito, eso eran unos postres, pudiéramos decir, así de estos, de madera. Lo que formaba las naves de la iglesia eran unos postres en el suelo, unos palos, que subían desde abajo hasta arriba y pasaban hasta el segundo piso. Y allá estaba incrustada toda esa otra armazón. Y resulta que el padre Arcila, hasta esta altura, quiso revestir de cemento todos esos palos, esos postres. Y entonces hasta le dije, padre, tengo esta información, que la madera que se reviste con cemento se pudre, se carboniza. Hasta me dijo, ya ve, esa información está muy buena, pero no hizo más. Y siguió para adelante. Cuando demolieron la iglesia, la mayoría de los postres ya estaban podridos, hasta donde fue revestido con cemento. Si no la tumba el temblor, la iglesia se había ido al suelo, porque todos esos postres, todas esas columnas se habían ido al suelo, podridas. Y entonces la iglesia, después ya, como les digo, pasó ese temblor que estuve mirándolo desde por allí. A la gente después hasta pregunté, ¿quiénes estaban allá demoliendo la iglesia? Don Israel Quintero me contó, yo estaba ya trabajando. ¿Y qué hiciste? Y dijo, apenas sentimos ese temblor, nos estiramos boca abajo y nos agarramos de esos muros y nos prendimos ahí a ver qué pasaba. Y gracias a Dios no nos sucedió nada. Y entonces se siguió demoliendo la iglesia de él para construirla. Hasta eso que se trajo, sinceramente, hasta fue conversado eso. Poner la iglesia en un punto que llorara ya la misma construcción, que pidieran ya esos muros viejos, esas hilachas que habían ahí, que pidieran la reconstrucción, la construcción de la escuela, de la iglesia nueva. Y nos fuimos yendo, ya ven, y lentamente, lentamente, hasta que se construyó todo eso. Ahí hay, muchachos, muros en esa iglesia, en la que está construida. Por decir algo, en la nave lateral del lado de acá, al de entrar uno a la puerta, el muro que está al lado izquierdo de entrando a la puerta,
Tiene 18 metros de profundidad, tuvieron que bajar para encontrar la peña allá. 18 metros tuvieron que bajar. Y se construyó esa iglesia sin haber un solo muerto, ni un solo aporreado, hasta el momento. En ese muro que les digo, sí, de los 18 metros, un señor Quintero bastante segatón, estaban trabajando, había un muchacho Muñoz abajo sacando tierra de allá, para irlo sacando para afuera, y eso lo sacaban en unas vasijas, con unas cuerdas colgando, y botarla afuera. Y ese pobre segatón se fue yendo caminando y creía que todo eso estaba bien y que no había peligro de nada. Y cuando acordó, se fue por el hueco. Y había un muchacho Muñoz abajo trabajando. Cuando él que ve que se oscurece ese hueco, entonces empieza y se puso listo a recibir el golpe. Y llegó el otro y se le montó encima. Y nada le pasó a ninguno de los dos. Ninguno se aporrió. Eso fue curioso. Después quedó, ya se levantó esa iglesia. Recuerdo una vez conversaba yo con el padre Monseñor Flavio Velázquez, y él como preocupado un poco, y le dije: padre, no se preocupe por la iglesia. Hasta me ofreció las puertas que hay allá de la iglesia. Heriberto, te vendo esas puertas. Y dije: no, padre, no se ponga a venderlas, que esas puertas nos sirven muchos años todavía. Y dije: la parroquia está pobre todavía y hay muchas cositas para hacer. Esas puertas sirven mucho rato y ahí seguimos viviendo en esa iglesia muchos años. Tal vez sí le dije de pronto por ahí, le dije: padre, lo que sí era muy bueno era construir el campanario. Y me dijo: es que no hay plata. Dije: padre, ¿qué le hace que no haya plata? Es que jamás ahí está la plata lista para eso. Empiece el campanario y verá que lo hace. Pero es que es una obra que hay que empezarla y no se puede interrumpir y hay que terminarla. Dije: padre, empiece el campanario, que la gente le va a colaborar, todos le vamos a ayudar. Vamos a proponernos todos a ayudar a trabajar, pero si no lo empieza usted, no jamás se hace. La obra que se hace, la que se empieza, de lo contrario no. Y dije: hay otra cosa, padre, mañana le toca a usted morirse o irse de aquí, o se enferma, cualquier cosa. Y de pronto viene otro curita bien despreocupado de todo eso y no hace nada. En cambio, si siquiera la empieza usted y la pone en camino, el que venga ya se ve obligado a tener que seguir para arriba. Hasta me dijo: y para eso que hay unos curitas más desentonados y más perezosos que para qué. Y de pronto empieza la iglesia y ese no tuvo que bajar hasta sacar las bases de abajo. Quién sabe, conversaron con ingenieros o cómo fue la cosa. Y le metieron unos tacos, como digo, unos postres como de los de la luz, de estos de cemento. Y con una clase de máquina grandota que trajeron ahí, y cogía esos postres de 8, 10 metros o de quién sabe cuántos metros. Y con esa máquina lo cogía a ese postre. Y de él, y como eso es barro, seguía de para abajo hasta que los enterraba y los bajaba hasta la peña. Y entonces sobre esos postes, que los pusieron en círculo allá en redondo, ya todo trazado lo que está ocupando hoy el campanario, sobre esos postes montaron ya la torre, sin tener que hacer hueco para bajar hasta abajo. Y se hizo el campanario sin tener que interrumpirlo. Seguir. No, muy bueno. Y se fueron haciendo, ya se organizó esa iglesia. Y esa es una iglesia antisísmica. Pero no ven ustedes que no tiene ni siquiera un palo puesto. ¿A dónde hay un palo? Ahí no hay de madera sino las puertas. Todo lo demás es cemento y hierro. Es una de las iglesias que no tiene un solo palo. Las puertas de adentro todas son metálicas. Ahí no hay un palo, ahí no tiene en qué levantarse un incendio. ¿Y esas puertas son las de la iglesia vieja? Esas puertas que hay son desde la misma iglesia que se cayó. Esas son las mismas puertas. Tanto que me decía un día: ¿quién sería? Dominga Gallo. Me dijo: porque fíjense ustedes en la puerta del lado de allá. Allá ahí tiene 3 letras. Una de Dominga
María Dominga Gacho, o cómo es una cosa. Sí, pero Dominga Gacho. Quién sabe si serían las que regaló o por qué tiene las iniciales allá. Pero entonces, pudo haber sido que las regalara. Unas puertas muy finas. Eso, hoy para construir eso, sí las construye, sí. Pero en ese tiempo y construir esas 9 puertas tan finas y ese 9 toros tan grandes y pesadas, y ahí está. Y son las puertas de la iglesia vieja. ¿Las que le iban a vender a usted? Sí. Si yo le paro bolas al padre y se las compro, aquí las podía tener, como reliquia, pero qué tan bueno están allá, sirviendo. Y ustedes ven. Grabamos un ratico afuera. ¿Ah? Afuera. Vamos a seguir grabando afuera. No, pero era que les quería contar esto. La plaza. La plaza fue un potrero. La plaza todo era una manga. El juzgado, me acuerdo que es donde está hoy el parroquial. Y ahí un tío mío me tocó conocerlo en el año 35, él era el juez. Y el secretario era un señor Isasa que venía desde por allá, desde Aguas Claras, y él vivía por allá. Y venía en un caballito todos los días por la mañana, llegaba y ahí estaba la oficina, el juzgado, donde está hoy el parroquial, y ahí desencillaba. Y largaba el caballo ahí en la plaza, y era un potrero, y el caballo todo el día comiendo ahí en pasto en esa plaza. Y por la tarde el Ibi lo cogía y lo ensillaba, y volvía y se iba. No había parque. Hasta que después hicieron un cerco de alambre ahí en redondo y le sembraron unos pinos. Después modificaron eso y se fueron modificaciones distintas unas y otras hasta que ya está lo que hay ahí en ese momento. La plaza, como le digo, era una manga. Alcantarillado. No había sino unos poquiticos que habían construido los particulares. El acueducto era una miseria de nada. De suerte que entonces eso se sufría harto. Cuando yo entré al consejo, vimos que había que subir las tarifas de agua y de alcantarillado y de todo eso para organizar y poderle poner agua al municipio. Y entonces hubo necesidad de organizar eso. Tanto que estaba yo en el consejo cuando salió un amigo y me preguntó, dijo, oiga, Bertico, ¿verdad que ustedes subieron las tarifas de agua? Dije, llamado don José ya murió. Dije, don José, no se han subido, pero hay necesidad de subirlas. Pero ¿cómo así, Bertico, querido? En lugar de rebajarlas, las van a subir. Y dije, ¿qué vamos a hacer? No con lo que tienes esto. Dije, el municipio está recibiendo de aporte 38.000 pesos en el año por alcantarillado y por acueducto. Está recibiendo 40.000 pesos. Y eso no es suficiente para sostenerse esto. Entonces hay necesidad de subirlas. Dijo, de manera que el todo fue haber votado por usted para que no suban las tarifas de agua. Ya sí, la verdad, el amor propio, como que me sentí herido. Y entonces le dije, don José, cuénteme una cosa. ¿Cuánto paga usted de agua mensual? Y dijo, pago 1 peso con 20 centavos. Y dije, ¿y cuántas llaves de agua tiene? Y dijo, tengo una. ¿Y qué agua sacan ustedes por esa llave de agua? Y dijo, no, todo lo que se necesita para la casa, para hacer de comer, para el aseo, para todo. Y dije, don José, está pagando usted 4 centavos de agua diariamente. Ese es el valor que usted está pagando. Y si va usted a comprar un tinto, le cobran 5 centavos. El tinto vale 5 centavos y el agua que usted está pagando diario son 4 centavos. Haga la cuenta. Y dije, ¿cuánto es lo que usted está ganando por ese lado? Dije, pero don José, estamos estudiando otra alternativa. Eso sí fue puesto mío, eso no fue cosa del consejo. Y le dije, don José, estamos pensando en esto. En hacer un tanque grande ahí en el parque. Y llevar una canal de agua. Y vaciar a ese tanque y que cargue todo el mundo lo que quiera de agua de allí. Y a nadie cobrarle nada. Y que todo el mundo la pueda llevar libre sin que se le cobre a nadie nada.
Y me dijo, oiga, Bertico, ¿y cuánto le cuesta a uno para llevarla desde allá, desde el parque de la plaza hasta la casa? Y dije, ¿cuánto le cuesta al municipio para llevársela a la casa a todos? Y al llevarle el agua a la casa también hay que ponerle alcantarillado y de todo eso. Y dije, podían ponérsela en el portón de la calle libre. Y no crea que usted más bien pagaba por dentro, porque se la entraran adentro, que no tener que estar saliendo a la puerta de la calle todos los días allá afuera a recogerla. Y pues, entonces, ¿Para qué haga? Vamos caminando y se va grabando. Sí, pero nada más hasta allí. Pues yo le digo cuándo. Buenas. Que se pare y arranque. Ve, hacemos el recorrido primero. Sí, ok, yo miro a ver cómo está. ¿Y aquí? Sí, espere. Ya. Listo. Dígale al señor que haga lo mismo que yo, Freddy. Pero espere, yo le digo cuándo. Para que usted haga el mismo recorrido que hizo él. Para grabarlo así saliendo de acá. ¿Cómo? Para que haga el mismo recorrido que hizo Freddy. Pues, diga cuándo. Ya. Las cosas que han cambiado desde su punto de vista personal, ¿qué le parece que ha cambiado? han cambiado muchas cosas. Primero, el pueblo quedaba vacío, se puede decir, sin gente, apenas pasaba el domingo a las 5 de la tarde. Y ahora vemos que todos los días, hasta las 9, 10 o más de las horas de la noche, está lleno de gente por todas partes. Eso era vacío, todas esas calles vacías, en el día y ya en la noche. Cuando eran funciones y cosas, sí, había tránsito de las gentes y de todas las personas, eso sí. Pero ahora es la gente y los carros y de todo eso. En ese tiempo anterior no habían carros. Sí, yo recuerdo que el primer carro que vino aquí al Carmen fue el Ayacucho. Era una escalera.
y pitaba parecido a un sapo de esos que cuando los sapitos, sí, son ranas grandes, en esos charcos por allá se ponen a cantar. Esa era la misma sirena que tenía el Ayacucho. Y no había carretera de Río Negro al Carmen. Y entonces por el camino de Herradura se traía en el carro. Y para que no resbalara por el pantano, por el lodo, entonces le amarraban unas cadenas a las 4 llantas. Todos los carros no tenían sino 4 llantas, ahí no había de más llantas. Y así venían al Carmen. Y entonces vino el primer carro. Las calles no fueron diseñadas para pasar carros. Fueron diseñadas para pasar 2 partidas de animales cargados, el uno que iba y el otro que venía y de todo eso, y que quedara amplio. Pero eso no fue para pasar carros. De carros no se hablaba ni se soñaba ninguna cosa, nada. El primer avión que vino al Carmen, yo estaba en la escuela de La Chapa, cuando pasó por aquella cordillera allá del Morro de la Cruz. Y eso se sintió un rumbido tajón raro, porque aquí no se sentía rumbar nada. Y cuando un rumbido, cuando alcanzamos a ver, cuando iba ese aparato. Y vimos eso tan raro, entonces sí, ya se había oído decir, es que aeroplanos, no era aviones, sino que aeroplanos. Y cuando lo vimos que bajó por esa parte, el primero. Sí, hace por un promedio de 70 años. Y como les digo, los carros aquí empezaron a venir por allá en el 30, del 30 para adelante, de 1930. Pero venían apenas esos carros grandes. Después de pronto entraron carritos pequeñitos. Un señor Antonio Valencia fue como el primero que me tocó verlo en el Carmen, que vino al Carmen y se había vivido aquí al frente, o el papá vivía aquí al frente mío, en ese tiempo. Y con su carro propio, y como él tenía plata, yo compré su carro y vino al Carmen en su carro. Pero cuando eso, no, aquí no se veían sino carros de bestia, carretillas, y no eran movidos con llantas como ahora, sino que las ruedas eran unas ruedas metálicas y grandotas, y en esas que cargaban en esos carros. Y entonces, como les digo, ese es un cambio raro. Las calles todas eran destapadas, no había una sola calle que fuera pavimentada. Y ahora vemos eso. Heladerías no había una sola. Ahí no había un de entretenerse uno para más nada. Aquí el entretenimiento, cuando uno estaba muchacho pequeño, eran los propagandistas, que venían propagandistas ahí a la plaza a hacer propaganda de artículos ahí por ahí de drogas y cosas, y entonces movían, y entonces en eso se entretenía uno, o viendo pelear la gente. Pero peleaba era pura mano, porque eso cada 8 días eran unas peleas, y eso era puro pescozón. No creas que ahí se veía armas de ninguna clase. Muertos, eso fue es decir, era como ganarse una lotería, resultar muertos. Por ahí, a una distancia enorme, o que de pronto un herido por ahí. Pero qué cosa tan... Hay una hazaña tremenda, que de pronto un herido por ahí, que le tiraron con un cuchillo. Pero nada de eso. Y sí, se acostumbró la gente mucho a pelear con la punta de mano. Y había veces que se hacían unas gazaperas grandísimas. Pero el de entretenimiento para uno muchacho en eso era el día domingo que vinieran propagandistas o la gente peleando, y entonces se agarraban a pelear, la policía se aventaba, los cogía y la gente no hace llevar y los otros a llevarlos, y entonces ellos los unos arrastrando al que iban a llevar a la cárcel y nosotros gritando y haciendo bulla, ay, que haciendo alboroto detrás, porque no había más que entretenerse uno. Yo recuerdo una vez que íbamos todos en silencio, yo iba también en la compañía, al frente de la iglesia por ahí en el parque, y todos en silencio y nada, y dije, pero ¿por qué no hacen bulla y todo eso? Y pego un grito durísimo, y ahí mismo se desquitan todos los otros, y yo quedé lo más contento que porque esa gritada y allí, yo era el que la había iniciado. Y es en esa forma. La gente toda salía para los campos, nadie se quedaba en el pueblo. Todos era con el viajecito de mercadito a la espalda para llevarlo.
las damas y de todo eso, los novios, pues ahí mismo salían las muchachas para el campo y los muchachos a ir a encaminarlas por allá hasta la casa, o de pronto se quedaban también. Los trabajos de las fincas sumamente distintos. Todo el mundo trabajaba, la gran mayoría trabajaba hasta que se anochecía, iban a la casa, comían su comidita, rezaban de pronto un poquito y a dormir. Al otro día sin madrugar. Vaya hoy tan eso así. Los viejos y los muchachos todos trabajando. Y ya hoy los viejos trabajan un poquito porque los muchachos ya no quieren trabajar. Lo que sí quieren es tener plática en el bolsillo, estar bien vestiditos, estar bien organizados, con buena alimentación de todo eso. Y que no resulte trabajo, pero que resulte plática. Sí, los cambios. Cuando en ese tiempo se trabajaba también la agricultura, pero había mucha gente que no había trabajo aquí suficiente. La mano de obra no alcanzaba. Y entonces por allá de mayo para adelante era muy común desfilar toda esta gente de todos estos pueblos y se iban a estacionarse en el departamento de Caldas, en el Valle, en Boyacá, más que todo en Caldas y Boyacá y en el Cauca, a ir a buscar trabajo. Y volvían ahí, entonces en eso llegaban, iban a limpiar las cafeteras, a organizar por allá trabajo y ayudar a recoger el café y bajaban a Nochebuena. Dejaban las esposas con los hijos aquí solos. Y entonces desde por allá les iban mandando con que se fueran sosteniendo, con el jornal que ellos se ganaran. Hasta que se fue organizando y ya eso se acabó, ya ese viaje para arriba. Porque todo el mundo era, me voy para arriba, me voy para arriba. Y arriba era salir y se iban por aquí por Sonsón o por aquí por Abejorral, por esta parte, a ir a ocupar esas tierras por allá, a trabajar. Y por allá sí había mucho trabajo, mucha mano de obra. Aquí los trabajos se acababan muy ligero. Sembraban la cosecha de maíz, pero se sembraba muy poquito porque hay que tener en cuenta que no habían abonos tampoco. Aquí todo era con abonos orgánicos que se trabajaba. Y entonces no se podía ampliar el cultivo de una y otra especie porque no había con qué abonar. Y esta tierra, si no la abona uno, no se ponga a sembrar. Sí, cambios muy distintos. La gente toda era sencillita, de vestidito de drill, la gran mayoría con su ruanita y de todo eso. Ya hoy, el único ruanetas que hay en el Carmen soy yo. Ya todos los otros ya ahí con su chaqueta y de todo eso, y ya dejaron de andar con la ruanita al hombro como acostumbramos primero, y ya si la chaqueta les calorea mucho, se la quitan y se la tiran al hombro, y ya eso así tan distinto. Pero en la forma que salgo yo, con mi vestidito y la ruana al hombro, esa era la costumbre general. Los mayores con la ruanita puesta, y los muchachos sí era con la ruanita al hombro. Y por allá ya de pronto, en el 40, 45 ya, como que nos fuimos volviendo un poquito más orgullosos. Y ya el muchacho se alargaba el pantalón porque primero era de pantalón corto, hasta los 16, de los 15 a los 16, 18 años. Y el muchacho que se ponía pantalón largo, por ahí de 12 o 13 años, todo el mundo hasta lo silbaban. Vea, ese se maduró biche, vean. Ya el pantalón era cuando ya fuera un piernipeludo, ya un hombre formado, entonces se ponía su vestido de paño bien organizado, con sus zapatos de mucha corbata y cajuelos, y vamos pues para la plaza. Y las muchachas, cuando ya estaban señoritas, primero era de calcetín, la mediecita corta, y apenas ya estaban en ese cambio de niñas a señoritas. Entonces se alargaba la media hasta aquí arriba y ya se ponían zapatos de tajoncito. Ya son señoritas, ya se alargó las medias. Sí, hubo un poco de cambios en una cosa y en otra. Las damas se vestían. No crea que el busto lo ponían a que aparentara. Nadie levantaba y hacía sus cosas y de todo eso. Antes cogían unas piezas y las llamaban ajustadores y se ajustaban el busto que se viera lo menos posible.
Y vea qué cambio. Como les digo, el vestido para la dama viene aquí, encotadito. En la falda, las señoritas hasta aquí, hasta abajo en la rodilla. La manga hasta aquí. Y hoy, con media vara de tela, se visten de la cintura para arriba. No se necesita más. A mostrar todo lo que más se pueda. Y entonces eso no se usaba. A la iglesia no podía entrar una dama en esa. Si un viejo de los anteriores estuviera vivo y que hubiera estado por allá ausente y lo trajera uno, se echaría bendiciones. Y se horrorizaba y se escandalizaba, viendo la forma que está hoy la cosa. Pero las damas, todo bien decente, bien ordenado y de todo eso. Y entonces inclusive que alguna vez salió una dama un poco mal vestida, hace mucho tiempo. Y entonces ahí mismo un señor, hasta muy señor, le hizo cierta propuesta. Y la dama se le encachorró y le dijo que respetara y de todo eso, y que no sé qué le dijo el poco de cosas. Y le dijo, no haga caso señora, es que cuando la carne se saca a la vista es porque es para la venta. Vea los cambios que van dando. Y así. Cuando eso no admitían una dama de esas en la iglesia, ni de aposta. Y llegaba una forastera para entrar a la iglesia, pues sacar un pañuelo del bolsillo y de todo, y siquiera colocárselo en la cabeza. ¿Qué más por aquí hay? No había que divertirse. La gente se divertía por ahí tocando tiple. Sí, o con sus duetos, con sus cosas, cantando, por ahí fiestecitas, hacían parranditas, hacían rifas, mataban marranos por ahí, los rifaban para hacer prácticas para ciertas cosas. Las navidades como eran. Sí, y como les digo, el pueblo muy mal de aguas y de todo eso y de servicios, pero entonces ya nos propusimos a organizar y se empezó a poner contadores, a hacer de todo. Y entonces era que se pensaba muy mal. Por ahí recuerdo que cuando estaba en el consejo un buen amigo me llamó y le dijo que le ayudara para colocarse de fontanero. Y le dije, hombre, le voy a ayudar si se compromete usted a ayudarnos a organizar bien la cosa de acueducto y alcantarillado, de todas esas cosas, para evitar problemas con la gente. ¿Cómo no? Me dijo que sí. Un día cualquiera es que por aquí para el lado de Buenos Aires habían dos casas cercas. Y entonces una señora lavaba ropa desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ropa, con eso se jornaleaba ella para sostenerse. Y otra señora, vecina, con la llave de agua suelta. Y fue el fontanero y le dijo a la señora, por favor, cierre esa llave de agua. Vea que esa agua que usted está botando allá se está perdiendo y le está haciendo falta a los otros. Y dijo, y aquí a la vecina, ¿por qué no le dice usted que desde las 6 de la mañana tiene la llave abierta hasta las 6 de la tarde lavando ropa ahí? Y dijo, señora, pero es que esa agua está prestando un servicio allá y la suya se está perdiendo. Y dijo, no, yo tengo que pagar lo mismo que ella paga. Entonces ella gasta la de ella ya, yo boto la mía aquí. Entonces, debido a tanta cosa de eso, nos pusimos a poner contadores. Y ahí sí, con los contadores, bien pueda, bote toda la que quiera, que ahí está el bolsillo que responde. Tanto que en las veredas no habían acueductos tampoco. Entonces, por acción comunal nos propusimos a organizar y le organizamos acueductos. Y ya los pusimos. Y entonces tal vez aquí en Campo Alegre y en Camargo fueron las dos veredas que se organizó primero contadores con agua con contador. Y llevaron ese informe al servicio seccional, porque el servicio seccional de salud del departamento estaba prestando una colaboración para hacer esas obras. Y entonces cuando fueron informaron allá que aquí estábamos hablando de contadores. Y entonces se encachorraron y se pusieron bravos, que cómo era posible que eso era un servicio que se le estaba prestando a la comunidad y de todo eso. Entonces ya les informamos, sí señores, es un servicio, pero para que el servicio sea equitativo y sea para todos, hay necesidad de poner los contadores.
porque los que están al lado de abajo de la fuente sueltan las llaves y los que quedan en la parte de arriba se quedan sin agua. Entonces poniendo contadores, si botan el agua que responde el bolsillo. Y entonces los de abajo tienen, para que no se les lastime el bolsillo, tienen que cuidarse también del agua, y entonces el agua ya le sube a los que quedan en la parte de arriba. Y ya se organizaron los acueductos veredales. No había energía tampoco en las veredas, nada. Y aquí en Campo Alegre, hasta esta parte de arriba, la recta de arriba, fue el primer lote de terreno que se electrificó como parte rural. Y nos propusimos a ver cómo hacíamos. Y entonces, ¿con qué? Nos valía 12.000 pesos en ese tiempo la electrificada, es decir, para subir las redes mayores con los transformadores. Y entonces nos propusimos a reunirnos entre todos los vecinos para reunir los 12.000 pesos, que era un viaje de plata, un mundo. Y cuando ya logramos recoger los 12.000, que sí se recogían los 12.000 pesos, fuimos al circuito eléctrico y ya nos valía 15.000 pesos. Ya no pudimos hacer nada, que teníamos que volver a reunirnos para conseguir los otros 3.000. Mientras nos reunimos para conseguir los otros 3.000, para ajustar los 15, fuimos ya y dijo, señores, ya les vale 18. Tampoco pudimos hacer ninguna cosa, ya volver a reunirnos. Entonces, entre eso, ya un grupito de amigos nos propusimos a ver qué podíamos hacer. Y entonces optamos por electrificar toda la vereda. Y ya le hicimos la propuesta a Electrificadora, que electrificáramos esta vereda por partes. La vereda aportaba una tercera. El circuito eléctrico que aportara, o la electrificadora aportara otra parte, son dos. Y que el municipio a ver si aportaba la otra parte, 3 partes, entre los 3. El municipio le hicimos la propuesta y le informamos y dijo, nosotros no tenemos plata para darles, pero le regalamos todo, porque primero habían unos motores grandes aquí que daban luz para el pueblo. No suficiente, pero mucho ayudaba. Y entonces después que eso se acabó, entonces les quedó por ahí un poco de alambre, de transformadores, de postes y cosas. Y dijo, nosotros les vamos a regalar esas cosas para ustedes. Eso les aportamos. Y fuimos al circuito eléctrico y había un alcalde y un señor Aníbal Obando que tenía una casita de temperadero aquí abajo. Él era dueño de una coordinadora mercantil de Colombia y vivía en Medellín. Y aquí tenía un temperadero. Muy negociantes. Y entonces ya nos fuimos a negociar con Electrificador. Y les dijimos, bueno, el municipio aporta estos enseres. ¿Que los iban a evaluar? No se los dejamos evaluar, a la vista, lo que vean. Porque había unos buenos y unos transformadores buenos y otros malos, lo que se vea. Y entonces, el municipio aporta esto. Electrificadora aporta, la vereda, el municipio aporta esto. La vereda aporta la tercera parte del costo, que ya eran 120.000 pesos que valía. La electrificadora, todo esto hasta arriba. Entonces, nosotros aportábamos 40.000 pesos. El municipio aportaba esos otros enseres. Y la otra parte la ponía Electrificadora. Y se hizo el negocio. Y se firmó. Cuando fueron a evaluar lo del municipio, no valía los 40. Le faltaba mucho. Y entonces ya nos fueron a cargar a nosotros que teníamos que aportar la otra parte que faltaba. Y les dijimos, ¿por qué? Si nosotros advertimos y está por escrito, la acción comunal aporta la tercera parte, o sea, 40.000 pesos. El municipio aporta estos enseres y la otra parte la aporta la electrificadora. ¿Cuál es la otra parte? Lo que falta. Y no tuvimos que tragarse fue el anzuelo. Y se electrificó todo ya. Y primero era apenas electrificar aquí una partecita y ya se electrificó toda la vereda.
Y eso sirvió de base y de ejemplo para todas las veredas. Y se llenó ya todo. Y ya vemos que por todas partes, hasta en Santo Domingo, ya con la luz allá, por todas partes deja llevarle energía. Sí, un cambio enorme. Teléfono, hay en cuantas partes también. Y primero no había aquí, no había ni radio, ni televisor. Solamente para esto había una línea telegráfica que iba de aquí a Medellín. Y por aquí pasaban las redes para Sonsón, por una línea. Esa es la línea telegráfica. Con los telegramas, por ahí llegaban. Nada, aquí no había más nada. No había prensa. De pronto en la parroquia tenían un periódico. El Obrero, el Campesino, cada 8 días. Tanto que uno ansioso de leer y de ver cómo que alguna cosa y nada. Y una vez iba yo para Vallejuelito, para el lado de allá de la cordillera, con una partidita de bueyes arreando por el camino, cuando de pronto es que un pedazo de periódico en el suelo. Y como uno la gana de leer y de todo sin tener en qué, yo cogí ese pedazo de periódico y me puse a ver qué decía. Cuando encontré una frase tan sabia, me acuerdo que había una frase que decía: para alcanzar el bien es necesario que el llanto corra y que el dolor alumbre. Sin sufrimiento ninguna persona coronó la cumbre. Eso es bien meditado, eso tiene un fondo muy tremendo. Para alcanzar el bien es necesario que el llanto corra y que el dolor alumbre. Sin sufrimiento ninguna persona coronó la cumbre. Ustedes han visto toda persona que va surgiendo, todo lo que tiene que sufrir y todo lo que tiene que trabajar, y hasta llanto le hace correr. En tiempos atrás, sí, también habían cosas por ahí, espíritus malos, habían duendes. No faltaba siempre por ahí las cosas. Las brujas. Eso se le pegaban una encaprichada de pronto a alguna persona por ahí, porque la querían o porque la odiaban. Y la perseguían y le hacían mal en los imaginables. A mí personalmente, solamente cuando estaba haciendo 4º año de primaria en el pueblo, sí teníamos una casita ya de posada. Y yo dormía en una piececita. Vivíamos en el campo, en la chapa. Y entonces, de pronto me quedaba algunas veces en el pueblo, porque mucha lluvia o cosa parecida, y entonces me quedaba y no subía hasta la chapa. Y recuerdo que una vez estaba a dormir, cuando desperté, cuando yo sabía que la puertecita de la pieza donde yo estaba durmiendo le había echado llave, cuando es que una persona roncando ahí a la orilla mía. Yo no me atrevía a tocar nada a ver qué había allá en eso. Y de pronto otro día, cuando acuerdo estaba estirado en la cama, cuando se echa a rodar un bulto desde aquí y rodó, rodando y bajó hasta a salir al otro lado. Y en esa casa las brujas molestaban mucho. Por allá en la parte de Boquerón, que me acuerdo, había otras brujas allá y cogieron unos señores Alzate, los tenían azotados. Sí. Un día cualquiera es que en aquella cordillera de allá sintieron que pitó un toro por allá de noche, y cuando sintieron pitar el toro, cuando vieron la luz ya en una peña grande que había por allá. Y al instante ya estaba el señor Alzate, ya lo tenían acoyuntado aquí del cuello ahorcándolo. Como de cosas distintas, un señor Juan Alzate venía de la montaña y en esa parte de Boquerón estaba el camino de herradura, y de pronto hubieron 2 caminitos que se bifurcó el camino, por un ladito y por el otro. Y cuando él iba por el uno, cuando sintió un paso de un animal, es que sumamente grande, y el golpe era muy duro el paso. Entonces se respaldó en el otro caminito y se puso a ver qué pasaba cuando pasa semejante hombre en una petaque caballo sumamente grande, un hombre de un sombrero grandotote y un bultazo grandote, y fue pasando y fue pasando.
Se hablaba mucho, es que la pata sola, y qué cosas por ahí, así raro todo eso. Pero no había nada. Recuerdo que hacían un comentario, yo no sé si sería en el Carmen, de un tipo que les gustaba salir de noche, pero es que las cosas han cambiado harto. En ese tiempo se decía que salir de noche sin necesidad era un peligro. Y un tipo que le gustaba es que salir de noche al pueblo, a la calle, iba fumando tabaco. No, te llevaba el tabaco y vio un tipo en una esquina fumando tabaco. Y entonces para ponerle conversa fue y le dijo que le prestara la candela. Y era sumamente común eso. Otro estar fumando y llegar otro con el tabaco. Préstame la candela. Y el otro le entregaba el tabaco y cogía el tabaco de él y aquí en la brasa del otro tabaco prendía el de él y le entregaba el tabaco. Y le dijo que le prestara la candela y cogió y se la dio, el tabaco. Y se fijó cuando es que unas uñas sumamente grandísimas, eso es la cosa más fea, el que le prestó la candela. Y entonces le dio tanto miedo que arrancó de huida. Y por allá más adelante, cuando vio otro y para ponerle conversa fue y le contó lo que le estaba pasando, lo que le había pasado allá, que le había dicho a ese señor que le prestara la candela porque estaba fumando y que entonces se había estirado la cosa más enorme de alto y que había levantado la mano y que por allá en una cocina la metió la mano por ahí un fogón, hizo un tizón y se lo entregó. Y entonces se fue a contarle al otro lo que le había pasado allá con el otro que le había entregado la candela que le dio, no fue del tabaco sino de un tizón de una cocina que sacó por allá, y que se lo había asustado mucho más cuando le había visto en las manos esas no de uñas tan grandes. Y entonces le dijo el otro y dijo, ¿qué tan grandes? Así como estas. Sí, unas cosas por ahí de pronto. Algunos sí, de pronto que asustes y de todo y que no sé qué cuentos. Sí, era que claro está, también era común. En ese tiempo de que había alguna gente que había guardado cosas, o los indios enterraron cosas y que esas cosas enterradas veían visiones, bultos, o llamas, o hogueras, o cosas. En aquella cordillera de allá, sí, mi papá nos contaba de que él vivía en la Chapa y a una distancia como de 4 o 5 kilómetros de distancia, de noche por allá, cuando vio semejante hoguera, una llama sumamente grande, y de pronto se apagó y no quedó brasa. Y entonces dijo, eso tiene que ser un entierro. Pues cómo no, por allá sacaron unas guaquitas muy pobres. En esa parte de la vereda de Betania, en la parte alta, un señor Tobías Hidárraga con algo otros compañeros, allá lograron sacar una huaca. Eso los indios enterraban en un morro y hacían el hueco de para abajo. Y entonces los que enterraban por muerte natural, pues por ahí apenas bajaban a cierta distancia ya los enterraban. Pero los que se enterraron de huida de los españoles, hacían un hueco grande de para abajo. Y dentro del hueco, pues bajaban con el hueco, pero en una parte de la pared hacían como una especie de bóveda, y allá se metían unos. Y seguía el hueco y allá se metían otros. Claro está que entonces ellos se metían en esa huaca que les digo allá de Betania para arriba, se enterraron 8 indios. Y en la primera habían, me parece que eran 5 y en la de abajo 3, en las bóvedas que les digo, allá entre la tierra, en la pared. Hasta le preguntaba yo a este señor, le dije, oiga, don Tobías, ¿y cómo se enterraban ellos allá? ¿En qué posición? Todos con la cabeza para un lado. Y él dijo, no, parecido a los marranos, que el marrano se acuesta a dormir y el uno pone la cabeza para acá y el otro para allá de él. Dijo, allá así se colocaron. Y dijo, y había un indio tan grande y tan fornido, me decía él en sus términos sencillos. Dijo, ve, tenía el espinazo más grueso que el de un novillo, la columna. Una columna sumamente gruesa, la columna, el hueso.
Y me dijo, y había uno que no tenía todavía 21 años. Y dije, ¿cómo sabes, Tobías, que no tenía 21 años? Y dijo, no le habían salido las últimas muelas. Todavía no habían reventado. Y dije, ¿y oro qué tenían allá? ¿Qué tenían ellos? Y dijo, tenían un poquitico de ellos, unos 2 o 3 torsales, y no sé qué, unas argollitas, cosas poquiticas. Pero bueno, cualquier cosita. Porque es que esta tierra de aquí ha sido muy pobre para el oro. Entonces no tenían podido haber encontrado harto oro. Ellos tenían argollitas y cositas por ahí. Pero ellos aquí mismo fabricaban las ollas, es mucha gracia para defenderse entre el monte. Y ellos tenían unas partes por ahí donde tenían ya el labor de hacer las ollas de barro y todo eso. Y ellos se transportaban de un lugar a otro. Y en cuanto a esto de cosas así raras, recuerdo que una vez el párroco aquí en el Carmen era el padre Jesús María Gómez, que el busto de él está ahí en la Casa de la Cultura, ahí en ese jardincito de afuera, ahí está el busto. Y entonces un señor en Viboral, sería mejor no mencionar persona, en todo caso, había sembrado unas matas de arracacha, ya estaban de gastar seguramente. Y un domingo se vino del pueblo, para venirse, se vino del campo al pueblo y vino, hizo sus vueltas y volvió a la casa. Y cuando volvió, encontró que le habían arrancado unas matas de arracacha. Entonces se enfureció todo y le preguntó a la mamá que quién le había arrancado esas arracachas. Y dijo, mijito, yo fui la que se las arranqué. Arranqué esas arracachas para hacer un sancochito que no había que comer y estaba muerta de hambre, y entonces arranqué arracachas para hacer el sancochito. Y el muchacho se enfurece y saca una barbera y se fue a tasajear a la mamá, a matar. Y en ese momento en que él arrancó para donde la mamá, quién sabe la mamá qué hizo, qué oración o qué cosa. Y en eso es que un remolino, la cosa más fea, le echó mano y ¡ran! Y se fue con él. Y en unos rastrojos para el lado de acá de la casa, allá lo largó porque la viejita cuando vio eso, ahí mismo se puso a gritar el Ave María y allá lo largó. Y entonces fueron y le contaron al presbítero Jesús María Gómez, que era el párroco. Mi Dios se ha puesto muy tolerante, nos tolera un poco de cosas. Y a este se lo alzó por eso. Entonces fue el padre a ver qué ocurría, y cuando desde lejos lo sintió y era ahogado y un ronquido, la cosa más horrible, que tanto es que hasta dijo el padre, dijo, no, pero allá no hay un hombre, sino allá lo que es un marrano gordo roncando. Y desde cierta distancia le hizo los exorcismos, y cuando él hizo esos exorcismos, ahí mismo es que entre ese rastrojo se levantó, pues, le echó un remolino y de todo eso, y lo dejó descansar. En la Chapa también un muchacho, Betancur, también le ocurrió la cosa, también como que fue contra el papá o la mamá y no sé qué. Así, de esas cosas. Alberto, ¿cómo era la Navidad antes? La Navidad, los 24 y los 31. ¿Sí se celebraba la Navidad? Sí. Y todo el mundo la anhelaba. Y todo el mundo se preparaba. Inclusive que para esas, por decir algo ahora, la Semana Santa, toda la gran mayoría de los campesinos, pero le empiezo por esta parte, los campesinos se preparaban y preparaban lo que llamaban bizcocho o bastimento para la Semana Santa. Y con anticipación hacían unas cantidades, unos talegaos de bizcocho macho. Y hacían tamales, y hacían envueltos, y hacían cosas, y pan de queso, y cosas, y de todo eso. Y llevaban una cantidad de comida preparada para que allá no fuera sino hacer chocolate o sancochitos rápidos y voltear a seguir a las funciones. Y la Navidad, todos nos íbamos, la mayoría de la gente nos íbamos al pueblo. El 24, por ejemplo, hacíamos la Nochebuena en la finca, comíamos Nochebuena,
Y después nos íbamos y llevamos para el pueblo también. Iba uno a las funciones de la iglesia, después a salir a la calle por ahí, entretenerse y a ver qué. Y lo más bueno, había mucho campesino que se emborrachaba, o mucha gente, ese día. Y hasta desafortunadamente se emborrachaban y tal vez no se habían bien pobres y no se habían comido una comidita buena en todo el año y se la comían ese día y se tomaban unos aguardientes y se les revolvía el estómago y para afuera otra vez. Y como dato curioso, se emborrachaban y hasta peleaban también peleaban. La policía era municipal en ese tiempo, anteriormente. Pero primero, antes de todo, había una policía que era a honores. Y siempre es que era bastante peligrosita la gente, es que cuchillera decían, pero era que de muertes y de cosas no se sentía nada. Pero muy bravos, muy cachorros y muy fuerzudos seguro. Y entonces la policía que nombraban era policía honores. Y esos se iban y estaban nombrados. Y entonces tenía que ir a vigilar el sábado por la noche, el domingo. Y eso sí. El abuelo mío era policía. A honores. Jesús Giraldo. Y él tenía una finca por allá en aquella parte de arriba. Y creo que llevaba, porque a nadie lo agarraban. A mano. Y llevaban, era un palo largo con una horqueta en el extremo. Y el tipo que se encachorrara no lo cogían de los brazos o a esto o a que fuera, sino que llegaba muy brusca la cosa. Y el uno llegaba con una horqueta y le ponía una horqueta por aquí y el otro por detrás y se iban con él hasta llevarlo a la cárcel. La cárcel era por ahí donde está hoy el Clarita, allá adentro. En ese frente de aquí, eso era del municipio, y en ese frente del lado de acá, para abajo, para la esquina, era el colegio de señoritas, de niños, el colegio. Y para la otra parte de arriba, por ahí de entraba uno a la cárcel adentro. Allá tenían una barra amarrada a la pared, y el que fuera muy cachorro, o hubiera ido muy bravo, entonces allá lo cogían y lo llevaban y lo amarraban allá de esta barra, y lo aseguraban, y ahí tenía que pasar toda la noche amarrado. Y entonces los llevaban, había veces que la policía les iba muy mal y entonces allá los maduraban cuando los llevaban allá. Recuerdo el finado Emeterio Giraldo me contaba, y Miguel Alzate, que era carnicero, que una vez la policía bregando por llevar un tipo y casi que no lo llevan. Y al instante de que lo llevaron y lo metieron allá, ya estaba en la calle. Y poniendo pereque otra vez. Entonces se fueron ya y tuvieron que llamar a otras personas para que se los ayudaran a llevar. Y se fueron y lo metieron a esa barra. Lo amarraron allá. La barra quedaba aquí, o aquí por detrás, y lo aseguraban ahí. Cuando lo estaban amarrando, Miguel Alzate, don Miguel Alzate, que era carnicero, se puso a amarrarlo. Y dijo, pues a mí no se me ha soltado un solo novillo de los que he matado. Ahora se me fuera a soltar este infeliz aquí. Y agarrarlo, pues bien amarrado. Y entonces el tipo, dejándose amarrar, les dijo, pues eso sí, les voy a poner cuidado uno por uno. Y cuando ahora después me los empetaco a todos uno por uno y no dejo uno solo vivo. Y ellos lo acabaron de amarrar y voltearon y se fueron y estaban cerrando la puerta. Cuando el tipo les dijo, y que no me van a dejar siquiera cigarrillos. Y era que le ayudaba. Y cuando sienten eso, voltean al que más corriera, de huida, como les había dicho que los iba a matar. Emeterio se fue y él tenía la casa, al subir aquí a la esquina, donde es el portón rojo, era la cantina de él. Y ahí tenía cantina y billar. Y por la calle, para salir para Aguas Claras, por allá daba la vuelta y allá tenía la entrada para la casa adentro. Y entonces al Emeterio a lo que más corriera y encontró la puerta abierta y rana adentro y fue y se metió al rincón de la señora. Y el otro no hizo más daño en nada. Todos los que estaban ahí ayudándolo a amarrar, no tuvieron más que fue perderse. Bueno, y entonces un día cualquiera de esa policía honores, un señor Hoyos, que lo llamaban Caciquito,
Pero es que un viejito bajito, gordito y bajitico. Y en unas fiestas patronales apareció un tipo aquí de Medellín. Y entonces tenía 2 tapitas de cerveza y allá una bolita ahí de cualquier cosita. Y entonces juega la reinita, a ver, y entonces con ese jueguito y al que le apuntaran a ver cuál de las 2 tapitas tenía tapada la bolita. Y que juega la reinita y de todo eso. Y cuando el alcalde lo alcanzó a ver, le dijo, oiga señor, le prohíbo ese juego de la reinita aquí en este municipio. No se lo permito. Se va con eso de aquí. Ah, bueno, listo, alzó el tendidito. Y salió y se fue por ahí, y en otra parte fue y ya lo abrió allá. Y allá se puso ya, juega la lorita. Cuando el viejito alcanza a ver eso y se va. Y le dijo, señor, le prohibí el juego de la reinita aquí en este municipio. Y dijo, pero es que aquí está jugando ya la reina. No, primero era la reinita. Y en ese momento era la lorita. Y entonces le dijo, todo eso se lo prohíbo. Y entonces voltea el tipo, es que le dijo, ¿y qué es lo que quiere? Pues este saltón de chicharra. Cuando dice saltón de chicharra, le dice a la policía, agárrenlo. Y le ponen esas horquetas. Y ahí mismo lo levantaron y se fueron con él colgando. Ahí hasta llevarlo a la cárcel. Pero como les digo, la Navidad, todo el mundo hacía la Navidad, pero ya en las fincas ya no era mucho. Ya se iba a estar en la iglesia y en la calle y todo eso por ahí. En cambio, hoy la Navidad ya se hace la mayoría es en las casas. Ya son los cambios. Y para fiestas patronales bajaba toda la gente. Ahí eran fiestas patronales, 2, 3 días, estar allá. Dejaban las fincas solas y era hasta tan libre de ladrones en ese tiempo que había gente que la finca, la casa del campo, salían y se iban y no cerraban siquiera las puertas. Y cuando volvían y regresaban, las puertas, todo normal, nadie sabía llevar ninguna cosa. Para Semana Santa también hacían lo mismo. Ya hoy como que van cambiando las cosas en forma distinta. Eso no lo están dando mucho mejor. Sí, no. Estaba la plaza vacía aquí en el carro. Y el mercado era en la plaza. Ahí armaban los tolditos y los organizaban y de todo eso. Y ahí hacían los mercaditos. El chocolate, por ejemplo. El chocolate, aquí había una chocolatería aquí abajitico. Ahí fabricaban el chocolate. Y habían, no nos acordamos de poner, propaganda, diré, contrabandistas, transportadores de tabaco y fabricadores de aguardiente. Y eso había un resguardo en ese tiempo. Y eso era por todas partes, requisando a los unos, a los otros y de todo eso, y buscándole a ver qué. Y pasaban de tienda en tienda pesando el tabaco que tenían ahí. A ver qué, porque de esas veredas apartadas se venía la gente por allá o de otros municipios, iban a Bejorral, a Sonsón por allá y cultivaban, por allá habían cultivos de tabaco y se venían con los viajes a venderlos. Mucho vicio. Ahora hay vicio de toda clase. Y aquí se consigue ya un tipo para lo que necesite. Si se necesita para atracar, para un secuestro, para matar a otro, para todo, de todo tenemos harto. Y en ese tiempo la gente era muy sana, muy distinta. Pero ustedes ven ahora la situación en la forma. ¿Quién tiene un momento seguro? Aquí estamos ahora en este momento y aquí a mañana, quién sabe dónde estaremos ya. Mucha intranquilidad, mucha, ¿cómo digo yo? Inseguridad. Encuentra el mercado lleno de comida, pero es que no hay con qué comprar, ya no hay quien compre. Primero el otro día, todo esto era puro cultivos por todas partes. Y ya hubo que fue voltear a buscarle por el lado del ganado porque ya por la agricultura ya no sirve. Ya hoy un agricultor lo que es agricultor, está sembrando, pero está perdiendo. Ya en esto no, esto ya no es negocio. La comida muy barata. O si no está barata la comida, los insumos y los riegos y todas las cosas que necesita uno para cultivar, es muy caro si ya no le deja gastos.
calienta, ¿verdad? Sí, se calienta. Caliente el sol bastante. Pero hace unos días muy buenos. Eso tiene la ventaja. Llueve de noche, pero hace unos días buenos. Y así deja trabajar, los caminos se secan, las plantas se calientan. ¿Vaya qué? Ya. Suena mal de cosas, pero te juro que es como el que está por allá. Es unas que salen a los se tienen recursos de ya se dan una pero lo común de la marrana es tener 10, 12, 14 tetas. Entonces, no pueden criar, levantar más del número de tetas que tienen. Pero entonces 14 es muy difícil. De 10 hasta 2. Fija, pueden ser 4, 6, 8, 10 caballos. Estos son primeros. Un marrano es mansito, ¿no? Ah. Mansito, ¿no? Son bravos, un marrano. No, hay unos que son bravos. ¿Le pueden hacer daño? Pero hay marranos que son pequeños, que pasan ahí. A los propios. Y los marranos no muy bravos. Si hay unas, aquí he tenido unas 10. Y muerden muy duro, No, que lo matan. Porque es que el marrano tiene eso de que el marrano se enloquece. duda de gente, pero lo común es de la... Y entonces le mandan y esa trompa tiene una fuerza tremenda y lo cogen una marrana muy brava y una... Pero ocurrido que había perros. Ya los mataban, o los mataban, iban y los enterraban para seguir comiendo. Y entonces esas marranas, cuando les sacaba seguramente los marranos, y el marrano chillaba, se aventaban para acabar con el perro, pero el perro se volaba con los marranos. Entonces se ponían sumamente bravas, que ya con uno tampoco consentían de que arrimaran a donde estaban hechos. Y chilla un marrano y se avientan a hacerse morir. Claro, defender los hijos, pero hay otras que son malas madres y eso no, hasta ellas mismos son capaces de matarlos. Aquí ha habido vacas de que han criado y no aceptar y no recibir la cría ni de aposta y tirar a matarla y a no dejarla que mame y nada y aborrecerla del todo y a levantar la cría por otro lado. Y después esas crías salen buenas madres. Eso sí. Como en las personas, ¿no han visto que hay madres que son desnaturalizadas y los hijos no, los son capaces de matarlos o botarlos o echarlos a la caneca con basura?
Así. En los animales también ocurre lo mismo. Y otros que se hacen morir por los hijos y otros no. Y hay otros que quieren levantar los hijos sin que les cueste nada. Por ahí hay unos pájaros más grandecitos del tamaño de sinsonte que van y buscan a los pajaritos afrecheros donde tienen los nidos y se van y en el nido del pajarito afrechero van y le ponen el huevo de ellos. Y entonces el pajarito, como ese es un huevo más grande, no alcanza a calorear todos los otros y lo que saca es el pichón del pájaro que vino y le puso el huevo adicional. Y sigue, y es que un pájaro de una clase, de una variedad y otro de otra, y él alimentándolo y dándole de comer. Y entonces para que el otro levante los hijos y ellos no tener que más nada, hacer nada, como la gente, a que el otro sea el que trabaje. Y así ponen a los otros a trabajar, a levantar los hijos, sin tener que hacer ellos ningún sacrificio. Y en todo se ve eso. Cosas así, tan malas. No les dejan comer, pero después les dejan mamar. No está adentro. Para poderlo levantar y colgarlo. Y resulta que el año pasado tal vez se gastó alrededor de 2 horas para cuadrar ese telón. Y yo siempre he manejado y he dirigido un poquito a la gente, pero tiene que ser con mucha mañita. Y entonces, como yo conseguí unos varillones buenos y llevé allí en un aservidero de esos, y los llevé para ponerle a eso. Y resulta que los muchachos que estaban ya, o señores, organizando ya allá el telón, le pusieron unos varillones muy delgados. Y apenas levantaban el telón, se quedaba el varillón, volver a bajar el telón. Entonces, a quitar esos pedazos, a volverle a ponerle otros, volver y levantar y volver y quebrársele. Entonces, añadir y remendar y fregar y estos. Les dije, muchachos, no se pongan a bregar con eso. Ve aquí unos varillones fuertes, gruesos, que traje yo. Vea para poner. Siguieron caprichados allá. Y entonces el telón, todo ese bordo y organizarlo para que no se acabe. Y entonces a la vez, para ponerle una faja de tela por todo lo que está todo dañado, para darle resistencia. Y de pronto ponerle unas orejitas por todo el bordo, para pasarle una varilla de hierro. Y entonces, que no sé sino pasar esa varilla, y coger y montarlo y listo. Entonces ahí está, la semana pasada se trajo. Es muy grande, muy pesado. Y vean la luna, porque la semana entrante tiene que estar en menguante. No puede haber Viernes Santo sin menguante. Por eso varía la Semana Santa, por la cosa en la luna, porque el día que murió Jesucristo, esta vez que la luna llena. Y así es siempre. Y no, tiene un día o 2, o llenes ese mismo día, pero búscale lo más cerquita a la menguante. Por eso tiene que, unas veces en marzo, en abril, a principios de marzo o a fines, en marzo o en abril tiene que ser la semana, pero a buscar la cosa en la luna. Ya está más de medio.